Primero imaginemos que nuestro yo no estuviera escindido entre los atributos Sol y Luna. Si en la pasada explicamos esta escisión, ¿se acuerdan, no? Como que en todo ser humano hay una escisión representada por el Sol y por la Luna. La Luna era el yo empírico, variable, cambiable, que está en contacto con la vida exterior, y el Sol era el representante de aquello que él llama eterno, inmutable e inapresable en ningún tipo de retrato robot ni de descripción, que es de donde emana toda la energía vital que no está afuera, ¿no? Imaginemos que nuestro yo no estuviera escindido entre los atributos Sol y Luna, sino que solamente tuviera las cualidades del Sol. Entonces, este yo, digo yo, pero la palabra que hay aquí es self, que es muy difícil de traducir en castellano, ¿eh? Este sujeto, podríamos decir, este individuo, no sé traducirlo en castellano. Self, ¿eh? Este sujeto, vamos a decir. Entonces este sujeto solo podría pensar la pura idea de Dios. Nadaría en la entidad Dios, con mayúscula Dios, como una gota en el océano, incapaz de aislarse ella misma en su limitación y por lo tanto de encontrarse a sí misma. No sería capaz de volver hacia sí misma, de regresar a sí misma, porque no tendría ninguna distancia de sí misma. Recuerden que en la clase anterior él dijo que el yo lunar es como el espejo, en el cual ese yo solar se refleja y se reconoce. Si le quitas ese espejo, aquel yo solar que no está limitado ni por una encarnación, ni por una temporalidad, ni por un espacio que trasciende a toda finitud, no podría reconocerse. Eso es lo que está diciendo. Piénsenlo en términos astrológicos. El Sol es el signo de cada uno de nosotros, ¿no? Ser de tal signo es tener el Sol ahí. Si no hubiera atributos lunares, ese Sol no tendría cualidades finitas. Sería, por ejemplo, en mi caso, Tauro, ser un puro Tauro. No sería ser un ser particular. La radiación de Tauro expresada a través de tales y cuales cosas. Sería un estado tan lejano de toda finitud que no habría operatividad posible. ¿Entienden lo que quiere decir, no? No sería capaz de regresar así porque no tendría ninguna distancia de sí. Este sujeto tiene que poder distanciarse de sí mismo, ser capaz de separarse en dos a fin de comprenderse, de realizarse dentro de lo absoluto, a lo cual se adhiere en su exiguidad e individualidad, en sobre sí mismo, en el nivel humano, el cuarto estadio de la progresión evolucionaria, como vinculado a la Tierra en su cuerpo de polvo. Lo vuelvo a leer. Este sujeto debe ser capaz de distanciarse de sí, ser capaz de separarse en dos, a fin de comprenderse, de darse cuenta dentro de sí mismo de lo divino, a lo cual se adhiere en su exiguidad e individualidad, en su nivel humano, que es el cuarto estadio de su progresión evolucionaria, como criatura nacida de la tierra en su cuerpo de carne. Esto de los estadios está en el primer volumen, cuando habla de un estadio de fuego, de un estadio de aire, de un estadio de agua y un estadio de tierra, de progresiva encarnación, ¿no? Habla de un proceso de evolución. Hay que leer el primer libro, ¿eh? Hace como un círculo. Hay una mitad que desciende desde lo absoluto a lo relativo, que es cuando nacemos, aparecemos en la tierra, venimos según él de otra parte, y a partir de que vivimos, vivir es una especie de, neoplatónicamente, retorno. Por lo tanto, aquello que comenzó en el fuego, que atravesó el aire, que se invistió de agua y se manifiesta en la tierra como la nueva criatura recién nacida, el ser humano, que contiene todos los niveles, nace en la tierra. Y su vida consiste en un retornar a través de estos cuatro estadios a aquello de donde vino. Y se forma un círculo perfecto. Los cuatro estadios son la vida práctica, la tierra, la vida emocional e imaginativa,
el agua, el intelecto, el aire y la chispa volitiva, que él más tarde llamará el sujeto moral. También podríamos llamar la entidad espiritual pura, la radiación de energía, el corazón, si lo quieren llamar. El sujeto moral, el sujeto moral no sé si entienden lo que quiere decir, es un lenguaje un poco antiguo. Hoy en día hablar de moral suena muy carca, suena muy antiguo. Vivimos en una época en que se ha perdido en que Dios ha muerto. Y como Dios ha muerto, no hay valores absolutos, no hay parámetros, no hay moral, o hay muchas, pero en la época de él no. En la época de él todavía la cosmovisión en la que él se mueve habla de que, como lo decía Sócrates, ¿no?, que en cada uno de nosotros, a pesar de que hay una naturaleza que viene de la tierra, instintos, necesidades, sin los cuales nos morimos, y estamos sometidos a ellos, sin aire nos morimos, sin comida nos morimos, o sea que es una necesidad vital, y por lo tanto somos en esto igual que los minerales, están presentes y necesitan del entorno para sobrevivir. Tenemos necesidades vegetativas, igual que las plantas. Tenemos impulsos animales. Pero hay algo en el ser humano que puede sobreponerse a todo ello y trascender. Ese algo duerme, el sueño de los justos. Además, ese algo en la vida cotidiana casi no es necesario. Con dejarte llevar por tus hábitos, tus rutinas, la costumbre, funcionas, ¿no? Es un estado de dejarse estar. Pero en los momentos críticos, que son los momentos en que se toman las grandes decisiones o se afrontan las grandes pruebas, en ese momento hay la posibilidad de sobreponerse a todo condicionamiento, incluso sobreponerse a las propias necesidades y actuar como ningún animal puede hacerlo, como ningún vegetal puede hacerlo. Esto es lo que le llama el sujeto moral. ¿Se entiende esto? Claro, normalmente no se lo ve. Se lo ve en los momentos críticos, ¿no? A ver qué hace una persona ante esta situación. Se puede dejar llevar por la herencia, por lo aprendido, por la ventaja, pero puede distanciarse de todo eso y elegir como un ser único. Elegir no de acuerdo a una maquinaria, a una mecánica, sino de acuerdo a su propia luz. De hecho, la mayoría no lo hacemos, que quede claro. Pero que esa posibilidad está. Ese sería el cuarto estadio, empezando de la tierra hacia el fuego. Pero para él nacer es haber hecho la mitad de camino. ¿Se entiende esto? Bueno, en el primer libro está. Entonces, este sujeto es el mismo tema. He puesto un artículo, no sé si lo han visto. Sigue estando presente siempre el mismo tema o la misma dinámica. Vuelvo a decir, él está insistiendo en que las condiciones de la autoconciencia, las condiciones de darse cuenta en cualquier plano, requieren necesariamente un distanciamiento, requieren necesariamente una reflexión. De la misma manera que no puedes darte cuenta de tu cara si no la ves reflejada, es una imposibilidad física. No ves tu propio rostro. La única forma de tomar conciencia de cómo es tu rostro es que se ponga afuera a través de un reflejo. Esto es un ejemplo, tomado de lo físico. Nadie puede tomar conciencia de quién es, sino a través de escindirse, de verse, como dirían los psicólogos, proyectado exteriormente. Esto se conecta con el tema de la tríada, del que hablamos tanto. El tema de que no hay autorreconocimiento, no hay número 3, no hay revelación, no hay autorrevelación, que es lo mismo, sino en la tríada. Y la tríada implica el paso por el 2. 1, un sujeto que está dormido porque no tiene conciencia ni siquiera de qué es. 2, el momento en que se polariza. 3, el momento en que retorna. Gracias a verse fuera, se reconoce y regresa. Son los 3 momentos neoplatónicos. Monet, Prodo, Epicuro, lo mismo. Pero que es verdad, y traten de pensarlo. ¿Cómo te das cuenta de cómo eres? Mirando para adentro, no, mirando para adentro te engañas, entras en el mejor de los sueños, donde no tienes límites. Solo te das cuenta de quién es cuando chocas con una resistencia. La resistencia es lo que te limita, y por lo tanto aparece como otra cosa. Pero esa otra cosa
te refleja, te muestra dónde estás. El ejemplo que he puesto durante años y años y años en numerología y demás es la imposibilidad de caminar, imposible caminar si no hay un suelo que te resista. Imposible. ¿Por qué es difícil caminar en la arena de la playa, la arena seca? Porque cuando pisas se hunde. Por eso caminamos por la arena mojada, porque es más duro. Es decir, si yo avanzo y no choco contra nada, el avance es infinito. Y al no tocar nunca un límite, no me doy cuenta de dónde acabo, ni dónde empiezo. Pero si al chocar contra algo, ese algo se me opone, pero a su vez me da el punto de apoyo a partir del cual avanzar o moverme. Saturno no necesariamente es el retorno, pero sí tiene el tema de que es la resistencia última a través de la cual se puede retornar. Él dijo eso. Cuando tiramos la pelota llega a un límite a partir del cual regresa. Ese límite invisible donde se agota toda energía es también el punto del potencial retorno. Digo potencial porque el retorno no está garantizado. El retorno no está dado. La mayoría de nosotros vivirá disperso toda su vida sin reconocerse, sin regresar. El retorno no es un proceso mecánico. El retorno justamente es el acto que él habla, él lo dijo ya en una clase pasada, requiere un sacrificio. Y por lo tanto el retorno, en el caso del ser humano, que es retorno en conciencia, implica no un mecanismo, sino una elección, y un sacrificio, y un precio. No está dado. Está dado que viviremos como animales, tenemos la naturaleza animal, pero no está dada la autoconciencia, solo está dada la posibilidad de la autoconciencia. ¿No entienden a esto, no? Pues está hablando de esto. Si solo hubiera sol, que es como una especie de uno, no podría haber retorno, porque para que haya un retorno, que es un número 3, tiene que haber una escisión. Y la escisión, que es el momento de la tensión, de la contradicción, si quieren llamarlo así, de la negación, es lo que da ocasión de reconocerse. Otro ejemplo que he puesto durante años, por supuesto son ejemplos, y tienen límites porque son sacados del mundo físico. No puedo sentir mi palma, la palma de mi mano, no la siento a menos que toque otra cosa. Entonces cuando toco la pared, siento mi propia palma, siento el frío de la pared y me siento. Pero si no toco otra cosa, no siento nada. Por lo tanto, solo puede haber conciencia de mí a través de lo otro. Lo que aparece como otro, como límite, como resistencia, como no yo. Yo, por lo tanto, me doy cuenta de yo porque toco con un no yo y en ese mismo acto de chocar con el otro, choco conmigo mismo. ¿Entiende la idea? Esta es la base de la dialéctica, que tiene que ver con ese artículo que puse hace poco, ¿no? Que es la insistencia de que solo a través de un otro que proceda de uno mismo, no un otro que aparece casualmente, sino el propio límite, se puede dar una conciencia nueva, un cambio de conciencia. Por eso tanto insiste que Adler en que toda autoconciencia o autorrevelación implica una tríada en la unidad. Es decir, la mano cerrada, la mano abierta y el retorno. Cuando está cerrado está todo, pero no se ve. Cuando se hable, se dispersa, y cuando retorna, ahora está unido, pero sé de la diversidad que antes no sabía. Son ejemplos físicos, claro, pero que indican un movimiento del pensar. ¿Lo entienden, no? Dice así, cita el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, algo se le da dentro de su yo que tiene que poner afuera. Y una vez más, yo, este segundo yo, en el cual el primero se reconoce a sí mismo, como Adán se reconoció a sí mismo en su mujer, en aquella parte de él que había sido quitada desde el interior de él, la costilla, ¿no? Entonces se le unió a él por un acto de creación segundo, ya no directo, sino
indirecto. Es decir, la creación directa es la salida de Adán de parte de Dios, ¿no? Pero hay un segundo acto de creación, en el momento en que Adán se encuentra con su polar, se salió de él mismo, y también aquí hay una idea dialéctica importante, no vino simplemente de afuera, de su propio interior salió un otro, y al unirse con este otro se descubre por segunda vez como no se había descubierto antes. ¿Lo entienden, verdad? Traten de no mantenerlo en un nivel personal y pensar que una persona no se conoce si no entra en relación con otra persona, ¿eh? No hablo de eso. Una persona entra en relación con un mundo, no necesariamente con otra persona, y ese mundo, que es lo que uno no es, le lleva a la conciencia de lo que es. Por supuesto, también valen las relaciones personales. También vale. Es decir, lo que te vincula a otros por atracción o por rechazo es algo que está en ti. Solo que en ti no está reconocido. ¿Eh? Pero no quiere decir que el único camino de reconocimiento sea entrar en las relaciones personales, porque hay mucho de uno que no se ve solo en las relaciones personales, sino que se ve incluso en el personal. Pero es cierto que nadie puede verse sino a través de un otro. Y que generalmente ese otro, aunque aparezca afuera, es un otro que lleva algo de uno mismo, que en uno mismo no se podía advertir, pero que cuando aparece fuera, conmueve. Y de ahí la ocasión de regresar, ¿no? Regresar es luego comprender que aquello que en el otro te molestaba o te atraía o lo que fuera, eso también eras tú. Vivirlo como también tú no es igual a vivirlo como no tengo nada que ver, está allá afuera. Y vuelvo a decir, esto no está garantizado. Esta posibilidad de reconocerse, por eso digo posibilidad, porque no es una garantía, no es un proceso mecánico, no es un proceso que está dado, no, están dadas las condiciones. Pero es ahí donde se ve el acto de estricta individualidad, ¿se retorna o no se retorna? Todo retorno implica, vamos a hablar en términos éticos, porque lo hay, una responsabilidad. Es lo que Jung llamará el encuentro con la sombra. No el encuentro con el reconocimiento de la sombra. Y Jung siempre habla de este momento crítico en las vidas de las personas, que no es uno, que pueden ser muchos momentos críticos, como un momento de alto contenido moral. Porque la mayoría, al entrar en contacto con aquello oscuro, huye. Huye, ¿qué quiere decir? Lo deja fuera. Lo deja como del otro. Los malos son los otros. Lo malo es el mundo. Yo no tengo nada que ver con esto. Claro que esto forma parte de tu vida, pero forma parte de tu vida como lo otro. Y por lo tanto uno permanece en estado de alienación. ¿Se entiende esto? El poder afrontar que eso otro, eso eres tú. Y ahora no poder vivirlo como lo otro, sino con la responsabilidad de que esté en ti, es una transformación. Luego, no se regresa y se es igual a antes de haberse topado. Cuando se regresa ya no se es el mismo, se es otro. ¿Se entiende esto? Más o menos. De esto está hablando este señor que no está usando la jerga psicoanalítica, pero en el fondo está hablando de esto. De aquí se podría hacer una lectura neoplatónica del desmembramiento del Dioniso niño por parte de los humanos. A ver, hazla. Llega en el espejo, no se reconoce y entonces queda desmembrado. ¿Y el retorno? No tiene retorno. Se produce el desmembramiento, la dispersión. ¿Y se acaba ahí la historia? No, que la lectura del desmembramiento de los titanes por parte de los titanes a Dioniso niño. Sí. Sería como una historia de fisión. Que le dieron un espejo. El espejo de Dionisio. Por esta lectura la hace pronto. ¿Y tú crees que se puede aplicar a esto? Yo creo que sí. ¿A esto de lo que acabo de decir, de reconocerte en la sombra puesta afuera? De reconocerte en el espejo o no reconocerte. ¿Y en un espejo nos reconocemos o no nos reconocemos? En un espejo sí que nos reconocemos, ¿no? Un adulto se reconoce, ¿verdad? Pero no era Adler el que decía
hasta el más estúpido de los animales, hasta un elefante, puede pasar en un río, ver su reflejo y no relacionarlo consigo mismo. Y sin embargo, el ser humano, aún siendo inteligente, puede ser más tonto aún al ver ese reflejo y señalarlo y decir, ese soy yo. Porque reconocerse en un reflejo es reconocerse no como lo reflejado, sino como la fuente de lo reflejado. Tú no eres el rostro en el espejo. El rostro en el espejo te devuelve algo que hay en ti, pero no es eso que está en el espejo. ¿Lo entienden, no? Identificarse con la sombra en el espejo es lo mismo que Platón llamaría identificarse con las sombras de la caverna. Sería lo mismo que el pájaro se identificara con la sombra. Pero el pájaro que vuela y no tiene conciencia de sí, viendo que arroja sombra, puede saber que no es la sombra, pero es el que proyecta la sombra. ¿Se entiende? Y por la mirada de la sombra, reconocer su propio movimiento, que no es la sombra. ¿Lo entienden? Por lo tanto, no somos lo que aparece en el espejo. Lo que aparece en el espejo es el reflejo de lo que somos. Hay una diferencia entre uno y su reflejo, o uno y su sombra, que es lo mismo, ¿no? La sombra me persigue y brota de mí, y tiene que ver conmigo, pero yo no soy la sombra, soy el que arroja la sombra. Pero puedo darme cuenta de mí a través de la sombra. ¿Se entiende eso? Pero sabiendo que no soy la sombra. Pero si todos vemos la sombra y creemos que somos la sombra, aún no hay retorno. Se está escindido. Esto tiene dificultades y yo podría poner ejemplos, pero claro, esto a todo el mundo le va a tocar y es mejor no entrar demasiado, ¿no? Porque genera incomodidad. ¡Qué novedad! Un poco. Es igual. Un día sin incomodidad, no. Exacto. Mira cómo tiene un látigo. No, pero es real. ¿Qué pasaría en nuestra vida si nos quitaran las excusas que representan los demás? ¿Qué pasaría en nuestra vida si nos quitaran toda la excusa con la que nos justificamos y hasta nos convencemos de que no hacemos lo que no hacemos porque por tal, por cual, donde el tal, el cual y ustedes se transforman en los portadores, sin que uno lo sepa, de zonas de uno mismo que uno no afronta y por lo tanto que uno está libre de responsabilizarse. Y entonces uno se puede contar, yo haría tal cosa, pero claro, por tal no lo hago, y ese tal no es la razón, ese tal simplemente es la justificación a través de la cual puedo, por supuesto que no lo hago a propósito, pero puedo vivir toda mi vida convencido de que soy lo que no soy, porque tengo el chivo expiatorio que se hace cargo de lo que soy, pero que no reconozco que soy. Pensemos en las parejas, por ejemplo, es un caso casi tangible, ¿no? ¿Qué es lo que te vincula al otro o a la otra? ¿Qué es lo que lo sustenta? En principio, nada de lo que te dices. Ese sería el mejor punto de partida, ¿no? Todo lo que te cuentas fuera. Cuéntatelo, pero quítalo enseguida. Porque eso son las justificaciones secundarias. Las motivaciones nunca están ahí. Cuando deja uno salir todo esto, hay la posibilidad de reconocer que lo que está visto allí no está allí. O no solo está allí. Este tema de retornar y decir, pero ¿qué puedo tener que ver yo con todo esto? Implica que yo no soy como me creo que soy, sino que soy como los acontecimientos me cuentan que soy. Pero hay una forma en que el acontecimiento no me cuente nada. Y es decir, no tiene nada que ver conmigo, son las cosas, son los demás, no está leído. ¿Se entiende? Retornar es leer en parte. No es leer de tener al frente, ¿no? Pero es pasar, como dice Guiguerich, del libro al que se venera como objeto, pero no se lee, al libro que ha sido leído. Cuando lees el libro ya no está afuera, el libro está en ti. Cuando tienes un libro en un estante no leído, es un objeto que está afuera. Le puedes adorar, le puedes venerar, pero sigue estando fuera. Pero una vez que lo lees, lo que hay fuera es solo un objeto,
porque el libro esencial está en ti. Bueno, ese tipo de lectura me refiero. No solo poner ante los ojos, sino comprender lo que cuenta. Todo acto de comprensión es un retorno, por lo tanto. ¿Se entiende esto? Bueno, todos tendríamos ahí una cantidad de material, porque por mucho que te reconozcas, siempre hay más por reconocer, ¿eh? El proceso de reconocimiento no se acaba en decir, ahora me di cuenta de esto. Sí, pero hay mucho más aún que está apareciendo en tu vida. Y eso mucho más en la medida en que te afecte, ¿eh? En la medida en que te es indiferente, no, pero en la medida en que condiciona tu existencia, para bien o para mal, tiene que ver contigo. En los apuntes de frases de Jung que tengo en el centro, la primera dice, más o menos, no me la sé de memoria, pero más o menos dice, el necio, más o menos, ¿no? Ante las dificultades, simplemente las niega o las pone en el exterior. Pero el hombre sabio, en cambio, se pregunta, ¿quién debo ser para que me esté pasando esto? Quiero decir que ante las circunstancias que ocurren en su vida, se pone en juego, se cuestiona, se pregunta. Por lo tanto, afronta la circunstancia como algo vinculado con quién es, no con lo que él cree ser. Todos creemos ser lo que creemos ser, esto es la luna. Sino, más allá de lo que creo ser, ¿quién debo ser para que me esté ocurriendo esto? Pero eso no lo hacemos. Decimos, no, yo soy el que soy, y esto pasa por Pepito, por Juanita. Claro, me cambia la vida, pero es por Juanita, por Pepito, yo no tengo nada que ver, no hay una pregunta de, sí, pero ¿qué está pasando a ti? ¿Quién eres entonces? No el que te cuentas, porque el que te cuentas te lo cuentas como independiente de lo que ocurre. ¿Se entiende? Si cada circunstancia, en la medida en que es una circunstancia que pesa en la vida, es una ocasión de retorno. Pero el retorno es como una ruptura. El retorno es como una muerte y un nacimiento. Las dos cosas a la vez. Una muerte que es un nacimiento. No una muerte y luego un nacimiento, sino una muerte en el mismo punto en que es un nacimiento, porque muere en un sentido y nace en el otro. Pero de la otra manera, no se muere ni se nace. ¿Y entonces en qué se está? Se está en el conflicto. Pero, sí, en el Pro-2. Pero el conflicto también es una oportunidad. Quiero decir, está bien que haya conflicto. En la medida en que prepara el camino para el retorno. No lo garantiza, pero lo prepara. ¿Se entiende esto? Bueno, esto nos está dado a todos. Lo que hace Adler es ponerlo ya en un nivel casi cósmico, ¿no? Y decir, si este sol, que es la tarea cósmica, que es el anhelo espiritual que empuja a cada persona, no se reflejara en lo finito, no podría reconocerse. Viviría inconsciente de sí, o inconsciente de la finitud, o inconsciente de las circunstancias. En este sentido, Adler está diciendo lo mismo que Hillman con otra palabra, Hillman es siglo XX, finales del siglo XX, que es, el mundo no es ni más ni menos que la ocasión de hacer alma. Es decir, ¿qué es? Él cita a un poeta, de esta frase no es de Hillman, ¿no? Es de un poeta romántico, que dice, el mundo es el valle donde el alma se hace. Se hace quiere decir, se realiza, se vuelve real, sale de la abstracción, sale de la inopia, sale del no enterarse y toma cuerpo. El mundo es la ocasión de tomar cuerpo. No hay forma de tomar cuerpo, sino en el mundo. ¿Y en el mundo qué es? En las circunstancias, en las luchas, en las pasiones, en los disgustos, en los sufrimientos, en las alegrías, en las circunstancias. Ese intento de eludir toda circunstancia es el intento de poner fuera, alejarse de todo lo que es ocasión de realidad. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, como decía otro gran poeta, el camino que lleva más allá del mundo es más fácil que el camino de abrazar el mundo. Mucho más fácil.
Es más fácil darle la espalda y vivir en la burbuja que afrontar las circunstancias, porque el afrontar las circunstancias es afrontar tu finitud, pero también la posibilidad de retornar, de reconocerse, no de conocerse, sino de reconocimiento. Yo les recomiendo que hagan el esfuerzo de leer ese último artículo que puse, que no es fácil, reconozco que no es fácil, pero que hagan el esfuerzo y realmente las dificultades que encuentren, tráiganlas aquí. Confíen en mi capacidad de volver comprensible lo incomprensible. Y aprovechenlas. Yo he empezado, en página y media, y digo, Enrique, leerlo es fácil. Pero ¿qué es lo que no se entiende? Porque para mí es transparente, claro. Bueno, lo traeremos y lo comentamos. Sí, comentamos los trozos que realmente, porque está contando más o menos de esto. En el fondo está hablando de lo mismo. Más allá de las circunstancias, está hablando de un proceso que es inherente. Y el proceso es esto, que nada se reconoce hasta no llegar al límite de sí mismo. Que cualquier circunstancia, llegado a su límite, empieza a revelarse como lo opuesto de lo que se creía. Y que en esa oposición surge una tensión que si se afronta, produce la emergencia de algo hasta entonces insospechado, que es la unión de la afirmación y de la negación. La unión de aquel movimiento que se extendía más el rechazo, el límite, la contradicción. No es ni lo uno ni lo otro, sino lo que resulta de lo uno y de lo otro. En el fondo es eso, ¿no? Eso es lo que está contando aquel señor en aquel artículo, ¿no? Es decir, hablar de cosas que no llegan a su límite y se revelan desde dentro como su negación es quedarse a mitad de camino. Sí, es verdad. Y esto hasta se puede ver en la vida, quiero decir, hay veces que uno entra en una circunstancia y se sale rápidamente, ¿no? Y cuando se entra y se sale no pasa nada, uno sale igual que como entró. ¿Verdad? Hay muchas veces que si uno entra y llega hasta el fondo, hace todo el camino, resulta que el camino le lleva a donde uno jamás hubiera imaginado. Y puede que uno salga luego, pero seguro que el que sale ya no es el que entró. Pero había que llegar hasta el final, dejar que ese movimiento se desplegara y expresara todas las posibilidades que estaban escondidas y que van emergiendo progresivamente. Pero si uno mete un poquito el pie y se va, no ha pasado nada, uno se va tal como entró, ha sido una pérdida de tiempo. Es cierto que hay gente que se pasa la vida perdiendo el tiempo. Son lo que yo digo, cuando se enfrentan con la muerte, como esta amiga que murió hace poco, y su queja, ¿no? Es que estas cosas yo creo que pasan para nosotros. De verdad que pasan. Los muertos mueren para nosotros. Y nosotros moriremos para los demás. Lo sepamos o no. En cierto sentido hasta no vivimos para nosotros. Entonces cuando esta amiga de 58 años, el médico le dice no hay nada que hacer, lo primero, y es cierto, claro, ¿viste? Después, ¿cómo perdí mi vida? ¿Qué más he vivido? Esperando un momento que no llegó y ahora se me acabó. Bueno, lo suyo es tremendo, pero lo suyo, ¿y lo nuestro qué? ¿Y lo nuestro qué? Bueno, esta amiga pobre hizo lo que pudo, pero lo que pudo en parte fue meterle y salir corriendo. Asomarse y salir. En nada entró hasta el fondo. Y por lo tanto, no se murió en vida, pero tampoco se vivió. Es lo mismo. Lo hacemos todos. Todos tratamos de preservar, no sabemos qué. Porque al final no preservamos nada, simplemente nos mantenemos inconscientes de las posibilidades que en nosotros buscaban desplegarse, pero que requerían la resistencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, la vida no es más que un autodespliegue que continuamente, sin darnos cuenta, estamos evitando. Claro que no podemos evitar lo que somos. Evitar lo que quiere decir encontrarte siempre con conflictos que se viven como desde fuera. Ya está. Y uno puede pasar por circunstancias muy dramáticas sin llegar
sin poner el corazón en ellas, sin comérsela hasta el fondo. Es lo que dice Cristo, ¿no? Beber el cáliz hasta la última gota, pero hasta la última. Pero no lo hacemos. 2 traguitos y fuera. Y el cáliz no soy yo, el cáliz son las circunstancias, yo me voy, yo me rajo, o ¿qué le voy a hacer? Son las cosas, yo simplemente tengo que soportar, que tampoco es. Tampoco. Llevo la carga, sí, pero ¿qué tiene que ver la carga contigo? No, llevo la carga, es la carga que me toca. No es la carga, es la carga que eres. ¿Qué es? Ese es el momento en que desaparece esa especie de poner fuera, esa especie de negación de lo que es. Y la negación de la negación es la autoconciencia. Y eso pasa en todo. Este es el movimiento mismo de la vida, el movimiento mismo de la conciencia. Esto es lo que veían los neoplatónicos. Y esto ocurre, no quiero decir, aquí estamos viéndolo a un nivel sumamente abstracto, pero es que ocurre en lo más concreto también. Llega hasta el fondo. Déjate llegar hasta el fondo. Ni siquiera se trata de que tú lo hagas, sino que toleres que se haga en ti. Pero no lo hacemos, no atendemos. Damos vuelta a la cara ante el reflejo del espejo, como la madrastra de Blancanieves, ¿no? Si yo no soy lo más bello que se refleja, entonces no miro ese espejo. Damos vuelta a la cara. ¿Y a dónde? ¿A dónde podemos ir cuando damos vuelta a la cara? A Disneylandia, a la nada. A la burbuja donde no se muere, pero no se vive. Falta realidad. Falta realidad, y realidad es afirmación y negación. Falta todo. Anestesia. Es el precio de la anestesia. De pasar sin que pase nada. Nada real. Todo pasa afuera. Uno permanece impávido, uno permanece intocado. Envejecido en todo caso. Con resistencias. No conmovido, no transformado, no afectado, afectado en profundidad. Todo queda así, como decías tú, superficial, son manchas externas, la mancha todavía no ha entrado en mí para revelarme, o yo no he entrado en ella para ser revelado. En un artículo anterior de Iris, él contaba aquella frase que a Jung, según dice, le encantaba, que una paciente había tenido un sueño, y en el sueño caía en una charca de lodo y estaba hundida completamente, salvo un hombro. Y ella intentaba salir por el hombro y pasaba Jung en su sueño y la empujaba y le decía, no hacia afuera, sino a través de. La única salida no es salirse afuera, sino entrar hasta el fondo. Y a Jung tanto le gustó el sueño de su paciente que lo comentaba siempre con humor, porque la base de la psicología profunda consiste en eso, en la profundidad. No hay salida no entrando hasta el final. La salida es por el otro lado, por el que yo no conozco. Entonces todo este intento de resistirse es la anestesia. Una negación, que no es la negación de la negación. Tiene que haber negación, sí, para negar esa negación. ¿Se entiende? El rapto de Plutón por parte a Perséfone es necesario. Sí, bueno, la idea, ¿te refieres al artículo? Bueno, en el artículo lo dice Iris, sí, pero es más complejo. Sí, él habla de Core es la Virgen inocente, ¿no? La doncella inocente. La idea de él, pero claro, no se puede ver solo con imágenes, es que cada Core lleva en su interior, sin saberlo, un Plutón. Y solo cuando Plutón o Hades, que está contenido, pero dormidamente, en la entraña de cada Core, emerge como un violador. Emerge destrozando a la que había antes, pero transformándola de Core, que es la inocente, la intocada, en Perséfone, que es la señora de la profundidad. En realidad, no la transforma en Perséfone, porque él es él y Perséfone.
¿Se entiende? No es que haya core, de ella sale Plutón, Plutón la viola y luego esta core separada de Plutón se transforma en Perséfone. No, esta core contiene sin saber a este violador que si emerge, la hace desaparecer a ella y emerge como dos, como la unidad de Plutón y Perséfone. Porque no hay Plutón sin Perséfone ni Perséfone sin Plutón. No son dos. Claro, en la imaginación tienes que poner dos. Pero en el pensamiento puedes comprender que los dos son solo uno. Uno por dentro y por fuera. La revelación del otro, por lo tanto, es la revelación de el otro de mí y mí en uno solo. Esa es más o menos la idea. Pero ¿qué es una buena idea? Plutón no viene del exterior. Plutón está contenido, está requerido incluso, está llamado, está esperado, está necesitado en la misma inocencia de Core. En la misma inocencia de la Virgen se está reclamando la pérdida de esa situación de intacta, que quiere decir no vivida, no herida, no consciente, impávida, dormida, etérea, irreal. Esa misma irrealidad desde su interior convoca la realidad. Pero la realidad solo puede aparecer como la destrucción de la irrealidad. Y eso es, se destruye eso, ya no puede volver a ser. Lo que se es ya no se era. Lo que se era ya no es. Y lo que es era inimaginable con lo que se era. Y sin embargo lo que se era ya lo contenía en su interior. Como, diría Guille, como su culminación, como su muerte, pero también su cumplimiento. Es muy bonita esta imagen. Claro que está hablando de un proceso, por lo tanto, solo a través de la negación, de eso que me niega, aparece algo inimaginable, que es la unión de lo que afirma y lo que niega a la vez. En lugar de vivirlo como dos cosas externas, por un lado lo blanco, por otro lado lo negro. No, no, lo blanco contiene en su interior la negrura. Y solo dejando emerger esa negrura que llevaba, desaparece la blancura. ¿Se entiende esto? Esta es la idea. El mismo pensamiento. Los otros días lo conté con un ejemplo fácil, el de la voluntad libre. Bueno, yo me creo libre, por lo tanto me comprometo. ¿Y qué descubro? ¿A dónde me lleva esa libertad? Me lleva al compromiso, me lleva a aceptar límites, me lleva a la disciplina, me lleva a reconocer que soy esclavo, por lo tanto. Y ahí se niega. Y ahí muchos salen corriendo para retener su libertad, que no es nada. Una voluntad que nunca se pone a prueba y que no afronta el límite, no es nada. Por lo tanto, solo puede llegar a ser como sirviendo a, sometiéndose. ¿Dónde está la libertad? Libertad para someterse. Y llegando al fondo del sometimiento se descubre que la voluntad es libertad y sometimiento. No solo sometimiento, pero no solo libertad. Si uno lo vive como puro sometimiento, entonces no hay elección de uno, y por lo tanto uno se considera apresado por el marido desgraciado, la mujer bruja, la maldita enfermedad, el puto sistema, lo que sea, viene de fuera, no soy yo. Entonces no, ahí no hay nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está fuera porque está dentro, y está dentro y sale afuera. Fuera y dentro, por lo tanto, se revelan como dos planos de lo mismo. Y lo mismo contiene fuera y dentro. No es solo fuera, no es solo dentro, pero el dentro solo sale cuando sale hacia afuera. Y entonces ya no hay la inocencia de un fuera separado de un dentro, sino de un dentro que se afuera, hay una afuera que se adentra. Las dos cosas a la vez. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y se es mucho más fino. Ya no se puede decir o A o no A. Se sabe que toda afirmación contiene su negación. ¿Se entiende esto? Esta es la idea. Pero la negación en la vida concreta se puede vivir como el conflicto, como la limitación, como el dolor, como la responsabilidad llegado al caso, como la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad es la pérdida de la inocencia de Core, la pérdida de esa virginidad, que es virgen precisamente porque no ha entrado en contacto. Sí, estupidez si quiere llamarlo. Sí, pero bueno, esa estupidez es lo que se llama la persona normal. La persona normal es un perfecto estúpido, completamente adaptado, que no ofrece ninguna resistencia y abre la boca y se traga lo que le echen.
Es decir, es el modelo de una sociedad masiva, de una sociedad de consumo. Quiero decir que para esa gente los idiotas somos nosotros, en todo caso. Sigo. Dice, por lo tanto, cuando dice, no es Dios, no es bueno que el hombre esté solo, lo comenta así, lo comenta dialécticamente, que está aquí la dialéctica. Yo no sé si como está en mí ahora la veo en todas partes, pero creo que está aquí, lo está diciendo, dice, por lo tanto algo le es dado a este sujeto dentro de sí, que tiene que poner fuera, como la costilla que sale de Adán. Estaba en Adán, pero Adán no lo sabía. Al salir y aparecer como Eva, le aparece a Adán un otro completamente distinto de sí. Y al unirse con este otro hay una vida insospechada, una vida nueva, la vida de sus hijos, ¿no? En imagen todo esto ocurre entre cosas externas, pero son imágenes de un proceso donde el uno, el otro y la creación son todos una sola cosa, no son tres personas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y es lo que trato de explicar. Le es dado algo dentro de sí que tiene que poner afuera como su yo otra vez, como su otro yo, ¿no? Su segundo yo en el cual el primero se reconoce, como Adán se reconoció a sí mismo en su mujer, en aquella parte de él que le había sido quitada de su interior, que luego se unió a él por un segundo acto de creación. Segundo, la primera creación es cuando Adán sale de Dios, pero el segundo acto de creación es este reconocimiento de su fructificación a través de Eva. Y entonces renace. En realidad, nace ya no como criatura natural, sino como criatura consciente. De eso hablé en otra clase, ¿no? Tu verdadero nacimiento no es salir del vientre de tu madre, sino autorrevelarte. Y puede pasar una vida entera donde no se dé esa revelación. Por lo tanto, has nacido en cierto sentido, pero no has nacido. Es decir, estás muerto porque no estás vivo. No estamos hablando de vida biológica, por lo tanto, nacer de vida biológica no es nacer a la autorrevelación. De lo que se está hablando aquí siempre de autorrevelación, nunca hay un hecho biológico. ¿Entienden, no? Está hablando del proceso de la conciencia, pero es difícil esto. Quiero decir, es difícil porque es amargo. Es la amargura, que sí que tiene que ver con Saturno, por cierto, la expresión de la amargura. La amargura de la pérdida de esa especie de inocencia, de esa especie de palidez, de esa especie de ser impoluto, que solo es imaginario. Pues a mí me gusta llamarlo la emergencia de lo real. Es lo que Simone Weil llama la gravedad. Sí. Pero es en la gravedad, dentro de la gravedad, si se produce un hueco, lo que atrae a la gracia. La gracia no desciende por sí misma, la gracia desciende al ser llamada por la gravedad. Sin gravedad no hay gracia, por lo tanto. Pero claro, vivimos la gravedad como algo de lo que huir, no como algo desde lo cual invocar. ¿Entiende? Bueno, sigo. Visto cosmogónicamente, la Tierra, como morada del hombre, brotó directamente del Sol. Pero la Luna se originó de la Tierra y es, por lo tanto, nacida del Sol indirectamente. Bueno, esto es una teoría muy antigua, ¿no? Que decía que todos los planetas del sistema solar brotaron del Sol. Al principio era una bola grande de fuego que se partió. Cada uno de estos trozos de Sol formaron los planetas que giran alrededor de lo que quedó del Sol. Pero a su vez, de la Tierra misma brotó su satélite. Entonces, si la Tierra nace del Sol, la Luna al nacer de la Tierra, al separarse de la Tierra y permanecer como satélite, indirectamente nace del Sol. Intentemos ahora obtener una visión más clara de esta situación, sí, porque hace falta una visión más clara. El ser humano pasó a través de los estadios de desarrollo de mineral, vegetal y animal antes de encontrarse en su cuarto estadio como un cuerpo material en la Tierra que ahora comienza a despertarse ante sí mismo. Todo esto se entiende, ¿no? Este despertar
se parece al acto de, otra vez, volvemos a la dialéctica, al acto de emergencia o escisión. Explico. Partirse, escindirse, de lo que era aparentemente uno, de repente son dos, ya no es más uno, se ha partido. Literalmente dice escisión, en un acto de emergencia o escisión por el cual el sujeto, liberándose desde las profundidades de la conciencia, descarta todo lo que hasta entonces, por ejemplo, como el huevo, así como la cáscara del huevo había escondido al polluelo, descarta todo lo que había ocultado a este sujeto de sí mismo. Lo que está haciendo Dispel es conjurado, lo que está siendo arrojado desde aquí para volverse, ¿qué está siendo arrojado desde aquí para volverse la reflexión? ¿Qué otra cosa puede ser que este pasado, aún sin sujeto, con su depósito entero de memoria, el pasado que precede al yo despertado, como la memoria de todo aquello que, como cubierta preparatorio, ocultaba el autonúcleo adormecido en el cuarto nivel de la Tierra, reconociéndose a sí mismo en el espejo del cuerpo físico y comenzando a separarse de él. Vuelvo a leerlo porque esta frase es larga, no tiene puntos ni comas. Dice, ¿qué es lo que se está Dispel? ¿Cómo se puede traducir? ¿Alguien sabe inglés? Sí. Si yo te he hecho arrojado, vamos a poner arrojado, sí. ¿Qué es lo que está siendo arrojado desde aquí para volverse el reflejo? ¿Qué otra cosa puede ser sino aquella parte aún sin sujeto, con su entero depósito de memoria, el pasado que precede al yo despierto, como la memoria de todo aquello que, como cubierta preparatorio, ocultaba el autonúcleo, es decir, el núcleo solar, aún dormido, antes de que en el cuarto nivel de la Tierra se reconociese a sí mismo en el espejo del cuerpo físico, comenzando a separarse de él. Ahí se entiende, ¿no? Él habla de que un polluelo para nacer tiene que romper la costra que lo contiene y que lo oculta. Cuando uno ve un huevo desde afuera parece una cosa opaca, pero es solo una cubierta que contiene una vida que para emerger tiene que romper esa cubierta. En el caso de nosotros dice, lo que somos tiene que romper la cubierta de todo un pasado en lo cual uno no se reconoce. No solo un pasado personal. En otras clases hablamos de la memoria con mayúsculas, ¿recuerdan? Mnemosine, dijimos Mnemosine es la madre de todas las musas y de toda la creación. También hablamos en una clase ya pasada de que la destrucción de la memoria es la destrucción del individuo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la terapia del shock y todo esto, no? Que se intenta borrar la memoria del individuo como la memoria de un pueblo, porque sin memoria se es un sujeto sin historia, un sujeto pasivo. Por lo tanto, la autoconciencia nace de romper la cáscara de un pasado en el cual uno no se reconoce. Así se despierta este yo solar en nosotros, en este cuarto estadio en la Tierra, reconociéndose en un cuerpo, pero comenzando a despegarse de este cuerpo. ¿Sí? Sí. Así, lo semejante al cuerpo, lo semejante a la planta y semejante al animal, en tanto pertenecen al legado del desarrollo humano, todo esto va siendo apartado de sí mismo, como si fuera una cubierta, como mucho tiempo atrás la Tierra se apartó del Sol y más tarde la Luna de la Tierra. Debemos astrológicamente, por lo tanto, reconocer como perteneciente al reino de la Luna
la totalidad de nuestra herencia prehumana. No lo entiendan literalmente, no está hablando de Darwin ni nada por el estilo, no está hablando de que en cada uno de nosotros está contenido, que cada ser humano es un compendio de la totalidad de los estadios evolutivos anteriores, que no solo han quedado atrás, sino que están contenidos en nosotros. Es decir, en nosotros sigue vivo el mineral, sigue vivo el vegetal, sigue vivo el animal, y como una posibilidad está a punto de emerger esa especie de conciencia que llama específicamente humana, o el sujeto moral, o el sujeto responsable. ¿Sí? Quiero decir que no solo está fuera de mí un pasado mineral, todo lo que me ha precedido en la historia, sino que todo lo que ocurrió en la historia está contenido en uno. ¿Sí? La conquista de la inercia de todos estos reinos, ¿sí?, el afrontar cada uno de estos planos es la ocasión del despertar, del emerger, del hacerse real, esta chispa, este sujeto volitivo que refleja al sol. A ver, traducción, porque siempre nos movemos en un reino muy abstracto. Pero vuelvo a decir, las traducciones son incómodas, ¿eh? El mineral en nosotros es aquello en nosotros que quiere que todo se quede como está. La inercia. Su criterio es estabilidad, seguridad. Cada vez que nos movemos por la seguridad, el que nos mueve es el mineral en nosotros. ¿Qué quiere el mineral? Seguir siendo tal como es. Moverse por la ley de inercia, es decir, la tendencia a perseverar en el estado actual lo más largo posible. Traducido en planos humanos, seguridad, estabilidad a toda costa. Que no pase nada que yo no pueda controlar. En la mayoría de nosotros hay un ámbito donde se manifiesta muy claramente y se relaciona con la economía. Sí, un tema muy difícil de tocar, que yo lo toco con frecuencia, ¿no es cierto, Daniel? El tema del dinero. El dinero, que curiosamente todo lo asociado con el dinero en el tarot se conecta con el oro, y el oro se asocia al elemento tierra. ¿De dónde se extrae el oro sino de las profundidades de la tierra? Pero ¿qué valor tiene el oro? El oro es simbólico, no solo lo dice. El oro es el dinero. ¿Y qué representa el dinero? Lo que se puede poseer. La seguridad. ¿Qué pasó? Se prendió. ¿Has visto? El dinero es un tema en el que no nos gusta reconocernos, porque la imagen que nos devuelve es atroz. Atroz. La imagen de la miseria, la imagen de la desconfianza, la imagen de la utilidad, la imagen del uso de los demás, la imagen de la servidumbre, la imagen de la hipocresía, la imagen de una especie de futuro literalizado, puramente imaginativo. Uno se imagina lo que esto que tiene le va a dar, y eso es pura imaginación. Pero sin embargo, ¿cómo rige? El que no lo miremos no quiere decir que no está, sino que campa sus anchas salvajemente. Por lo tanto, en ese plano, que es el plano de la tierra, el plano de la conducta ante las dimensiones prácticas de la vida, es un área para conquistar la autoconciencia. No como para vivir lo que yo no tengo nada que ver con eso, sino para tallar en eso la voluntad creativa. Pero es difícil templar, es como un acto de alquimia, templar el fuego, sacar el fuego de la piedra. La piedra es la tierra. Sí, pero en la tierra, la tierra, no digo la tierra, el planeta Tierra, digo la dimensión terrenal de nuestra vida, la dimensión de la seguridad. ¿Cuántas relaciones soportamos por la seguridad? ¿Cuánto de nuestro tiempo entregamos a la seguridad? ¿Cuánto de lo que no se ve, vendido a lo que se ve? Todo eso está en nosotros. Y decimos, no, son las circunstancias. No son las circunstancias. Es el peso que en ti tienen las circunstancias. Es lo que en ti le otorga a las circunstancias esa
predominancia. No son las circunstancias. Es lo que en uno le hace a la circunstancia tan valiosa. Luego, descubrir el valor de las cosas como el valor anímico invertido o investido en las cosas, es descubrirse a sí mismo a través de las cosas. Esto a nadie le gusta. Es más fácil decir, no, es que da por supuesto que el mundo es así, funciona así. La gente hace esto, hace el reino del sé, el que hablaba tanto Heidegger, ¿no? Mientras uno hace lo que hace, uno no tiene nada que ver con lo que hace, porque pero ¿quién es sé? ¿Cuál es el peso del sé en tu vida? Porque donde hay sé, tú no estás. Dicho de otra manera, tú estás escudado. Quiero decir, es la caparazón donde el polluelo vivo no puede emerger. Es solo vida potencial, no es actual hasta que no rompe a través de esto. ¿Sí? Pero esto es fácil decir. Pero a la mayoría de la gente nos tocan la seguridad y nos tocan todo. Sí, la mayor parte de los crímenes es por esto, no son crímenes pasionales. Son crímenes por interés. Y la mayor parte de las relaciones se basan en esto. En el depender de o en el dependen de mí. Que es muy triste reconocer que se está con interés. Por lo tanto, esa es una caparazón tremenda que parece muerta porque solo puede emerger la vida tallándose, reconociéndose en eso, y no como esto es lo dado. Primer nivel, el mineral en nosotros. Hay toda una herencia, dice él, y es cierto que hay una herencia, es decir, emergemos dando por supuesto un montón de valores que son sociales, colectivos, familiares, etc. Sí, pero donde todavía tú no estás. Todavía no se ha tallado esta voluntad creativa, pero tiene que descubrirse ahí, apropiarse de este pasado. Apropiarse es dejar de vivir en el pasado. ¿Entiende? En el momento en que hay una hacerse presente a, ¿se acuerdan cuando hablábamos tanto? Ya no hay pasado. Es pasado porque no lo miras, porque es un paquete que llevas a la espalda. Pero es presente cuando te haces cargo. Entonces ya no hay pasado. Es lo que haces con ello. Y lo que haces es siempre ahora. Siempre. Segundo plano, vegetativo, ¿no? Sobre la forma animal. Bueno, volvió. El vegetal. ¿En qué se diferencia el vegetal del animal? Todo esto está en el primer libro de Adler, ¿eh? O sea que esto sería un repaso. Los vegetales se alimentan de minerales, los sintetizan, y por supuesto, los vegetales tienen una estructura mineral, tienen un cuerpo. Sí, pero aparte de esto, el vegetal se reproduce y se alimenta. El vegetal en nosotros es aquel cuyos imperativos fundamentales son la reproducción y la alimentación. Yo siempre digo, la mayor parte de todo lo social está fundado en base a estos dos impulsos. Reproducirse y alimentarse. Y si quitamos estos dos impulsos, sale a la calle y empieza a mirar todo lo que hay, está al servicio de una de estas dos cosas. La moda, evidentemente, reproducirse. La seducción, la atracción, la sexualidad, que lo tienen los vegetales. Y que está en la naturaleza. Sí, pero ¿y dónde estás tú? No es que no esté, es cómo lo afrontas. ¿Se entiende esto? Y luego viene el animal, y el animal se alimenta de vegetales y de minerales, y tiene también un cuerpo mineral, unas necesidades vegetativas, pero algo más, algo que no tienen los vegetales, en principio, como imagen. Territorio y grupo. Y aparece la sociabilidad y el poder. Y está el hombre que es capaz de renunciar a su seguridad e incluso a los placeres vegetativos en nombre del poder. También hay allí otro plano en el cual reconocerse y reconquistarse, diría él. Conquistarte. Porque estás pero no sabes que estás, y mientras no sepas que estás, eso te tiene a ti. Como decía White, lo que sé que tengo, yo lo tengo. Pero lo que no sé que tengo,
me tiene a mí. Precisamente porque no lo puedo observar, estoy condicionado y no lo puedo reconocer. Por lo tanto, si yo sé que tengo un defecto, yo tengo ese defecto. Y cuento con ello. Lo terrible es lo que no sé. Porque entonces me tiene topado. Como decía Heráclito, que me encanta, miren de la época que es. Los niños decían esto. Cuantos piojos descubrimos, los quitamos. Pero los que no descubrimos, los llevamos puestos. Así es. Tú dices, no tengo piojos. Bueno, no tienes los que te has quitado. Pero los otros, los que no has visto, van contigo a todas partes, ¿no? Bueno, esto hablaría de que ese ser espiritual, ese ser fogoso, ese ser solar, esa chispa última, tiene que romper todas estas caparazones, que en el fondo son las circunstancias a través de las cuales se templa la persona. Se templa o se entrega. Es decir, aquello es lo que mueve a tu vida y todo tus despliegues de dignidad, etcétera, no son sino Disneylandia, no son sino los fines de semana, como decíamos en otras clases, que hacen posible 5 días a la semana donde lo que prima es lo otro, o bien todo aquello está presente aquí y ahora. Y si está presente aquí y ahora, está presente atravesando cada uno de estos reinos. Lo que está diciendo él es que cada uno de nosotros cuando nace con toda una herencia. No lo entiendan literalmente. No me refiero a un código genético, sino nace ya incorporando lo que viene del pasado. Lo que viene del pasado son necesidades minerales, necesidades vegetativas, impulsos animales. Y todo esto está dado en uno. No hay que hacer nada, esto está hecho. Pero si en lugar de vivirlo solo como dado, aparecen como las circunstancias a través de la cual descubrirse, fíjense que la propuesta de Adler en el fondo es la propuesta de que el pájaro retorne reconociéndose por su sombra. Y su sombra, que es su pasado, aquello que arrastra, aquello que le sigue a todas partes, puede ser ocasión de autorreconocimiento. Pues nuestro pasado es todo lo que nosotros podemos llamarlo instinto, pero es una imagen también. El instinto proviene del pasado. El instinto es lo que está dado en tu vida. Pero aquel sujeto volitivo no está dado, sino que ha de ser conquistado. No hace falta que te busques las pruebas, porque las pruebas buscadas no son las necesarias. Las necesarias son las que están viniendo sin que tú las busques. ¿Se entiende? Por lo tanto, la meditación que quiero hacer es mucho menos importante que la que tengo que hacer, que generalmente no es la que quiero. ¿Sí? La espiritualidad que busco no es la que me busca a mí. ¿Se entiende? Y en esto la ilusión egoica de que yo me voy a templar es ya estar huyendo de lo que viene. En el fondo no es yo me voy a templar, sino las circunstancias me van a templar a mí. ¿Se entiende? No soy yo el que va a hacer la batalla, sino que la batalla viene a buscarme. Soy hecho en esta batalla, pero la mayoría lo ve ni siquiera como batalla. No hay batalla, sino que hay identificación plena con lo que viene. Son las cosas, es así. No hay nada que afrontar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A esto se refiere, entonces dice, cuando el ser humano ha pasado a través de los estadios de desarrollo de mineral, vegetal y animal, antes de encontrarse en su cuarto estadio en la tierra, en el cuerpo material, despertándose ahora a sí mismo. Esta es la posibilidad de la vida, por lo tanto, despertar a sí mismo. Este despertar se parece a un acto de escisión por el cual el sujeto, liberándose de las profundidades de la conciencia, bueno, lo de la cáscara, lo del pollo, etcétera. Así, lo que es semejante a la planta, al cuerpo y al animal, en tanto que pertenecen al legado del desarrollo humano, son separados del sujeto como si fueran una cubierta, así como mucho tiempo atrás la Tierra se separó del Sol y la Luna se separó de la Tierra. Por lo tanto, pertenece astrológicamente al reino de la Luna la totalidad de nuestra herencia prehumana. Vuelvo a decir, la herencia no la busquen mirando atrás, sino mirando la propia vida. La herencia prehumana es lo mineral en mí, o sea, lo que en mí se agarra a la seguridad,
lo que en mí se agarra al placer, lo que en mí se agarra al poder, lo que en mí se agarra a los otros. Todo esto aún no soy yo. Soy yo, pero un yo heredado. Soy la criatura de la naturaleza. Cuando uno se mueve por eso, sigue siendo un ser todo natural. Como un polluelo, como una vaca o como un cerdo. ¿Cuándo empieza el ser humano? Cuando no es solo el movimiento de la inercia del heredado, sino la resistencia al heredado. Como decíamos hoy con una amiga, finalmente al sujeto en el otro se lo reconoce en los momentos críticos. Y es cierto, ¿no? Son los momentos críticos donde estás a juego, ¿no? A ver cómo respondes. Y si dejas que la herencia responda por ti, ¿sí? Que la gravedad, que la respuesta más fácil, la que sale sin que tú te pongas, eso revela a dónde estás. O puede salir el otro, eso es lo que no se sabe, ¿no? En esto aparecen los momentos críticos, como la oportunidad de ver qué sale de ahí. ¿Sale la respuesta hereditaria? Pues la respuesta hereditaria, está diciendo Adler, es la luna en nosotros, es el pasado en nosotros, es el acto reflejo. El reflejo de Pablo, quiero decir, lo de que te pegan en la rodilla y haces así, es mecánico, es fácil, pero no eres tú. Como ven, siempre ese sujeto en mí aparece, no cuando lo fácil, sino cuando lo difícil, cuando la resistencia. Es en la resistencia donde hay la oportunidad de que emerja esa chispa que no depende de las circunstancias. O es en la resistencia donde uno lo entrega todo a las circunstancias. Dice, no soy yo, no a las circunstancias. Mira, yo haría esto, pero lo que se hace en estos casos. Entonces, ¿dónde estás tú? Tú has desaparecido. Tú haces lo que se hace. ¿Se entiende? Es serio lo que está planteando, y por cierto, muy egoico, ¿no? Plantea una actitud de firmeza ante la vida, ¿no? Una actitud de aguerrida en cierto sentido. Es el camino espiritual, sin ninguna duda, ¿no? Reconocemos como perteneciente al reino de la luna la totalidad de nuestra herencia prehumana, la cual, aumentada por la herencia de nuestro ancestro humano, nos llega a nosotros a través de nuestro nacimiento en la tierra como la esencia de nuestro yo reflejado. Y por lo tanto de nuestro yo no reconocido, puesto afuera, que aún espera a ser reconocido, como aún no yo. Contiene la memoria, y lo subraya esto, la memoria orgánica de todos los senderos pasados de evolución, y con ello todas las herencias cosechadas en los sentidos buenos y malos a lo largo de estos senderos que llenan el almacén de la existencia humana y sus posibilidades. En este almacén o en este depósito no está contenido tan solo la voluntad, no está contenida solo la voluntad que está eternamente orientada hacia el futuro. Esto también es importante. Ese reino, el cuarto, empezando por la tierra, ¿no? No el cuerpo, no lo vegetal, no el animal, sino ese cuarto potencial que corresponde al fuego, es lo que él llama aquello que está enteramente orientado hacia el futuro. Y quiero decir que no funciona en términos de lo que hay atrás, sino como permanente aspiración incondicionada. Yo en una clase creo que del año pasado, me parece, insistí en que tengan ojo con literalizar pasado y futuro. El futuro al que se orienta esta voluntad en nosotros, esta chispa, lo que los cabalistas llaman la chispa divina en el ser humano, no es un futuro en el tiempo, no es algún día mañana, algún día en el año 2010, no, es un día que no está en ningún calendario. ¿Se entiende esto? Es un futuro en el sentido de que jamás será presente.
No como mis planes de futuro. Mis planes de futuro son para cuando yo tenga 65 años, o sea, que entonces será presente. No, esta voluntad se orienta hacia lo que no puede nunca ser un presente temporal. En cierto sentido, podríamos decir, está orientado hacia lo eterno, a lo que no puede ser mensurado temporalmente. O, usando el lenguaje de Corbén, está orientado hacia el pueblo celestial. Y por lo tanto no está orientado a ninguna dimensión de la Tierra, ni adelante, ni atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, está fuera de la Tierra. No, la voluntad no está fuera de la Tierra, pero mira, aspira a aquello que no está en la Tierra. Es de esta aspiración de la que surge todo futuro, o también de esta falta de aspiración de la que surge todo futuro. ¿Ustedes entienden ahí? Yo creo que cada uno de nosotros lo puede vivir. Hay momentos difíciles en la vida de cada uno a través en que parece que se extinguiera en uno completamente esta especie de voluntad de vivir. Que no es ni voluntad de vivir esto, ni voluntad de vivir aquello. Es simplemente voluntad de expresión. Eso sería el fuego del que habla él. Este fuego está cubierto por las necesidades terrenales, por los impulsos vegetativos, por los anhelos animales, pero todo esto es cobertura, porque ese fuego no se puede satisfacer aferrándose al cumplimiento en cualquiera de los tres planos ya heredados, sino en la aspiración a algo que no es herencia, porque no viene de atrás. No viene de atrás, no solo de atrás temporal, no viene de los subestratos de la personalidad, sino que es lo aún no conquistado, lo nunca conquistable, lo nunca realizable. Yo no sé cómo decirlo, pero espero que lo entiendan. Por eso siempre digo, si tú tienes un proyecto que puede ser realizado, aún te falta el gran proyecto. El proyecto que sustenta una vida. Imagínate que si el proyecto que sustenta una vida se realiza, esa vida se acabó. Claro. Es lo que le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Quiero algo, pero como está en el tiempo, cuando lo consigo luego viene el vacío. ¿Y ahora qué? Y a inventarse otra cosa, y saltando continuamente a un mañana en el tiempo. Pero hay una orientación hacia lo que no está en el tiempo que hace que todo tiempo que se viva esté lleno de sentido. Porque no se puede agotar, porque es inagotable. ¿Se entiende? Porque puede originar mucho aquí. Pero no es la suma de todo lo originado, sino el poder originador, que por mucho que origine, sigue siendo potencial de nuevas creaciones. Y por lo tanto no está adelante, aunque él diga orientado hacia el futuro, que quede claro que el futuro no está adelante. El futuro del que él habla no es un futuro de relojes, es un futuro que no se consuma nunca, no porque sea defectuoso, sino al contrario, porque está más allá de los límites de toda consumación. O sea, es más perfecto en este sentido un ideal que no se agota que un ideal que se agota en una realización. O sea, hay una diferencia, por lo tanto, entre la realización y el ideal. Un ideal realizable no es un ideal. No es un ideal, es un apetito. Si mi ideal es tener la casita en la montaña, eso lo puedo hacer. Eso no era un ideal, eso era una apetencia. Yo a veces pregunto en las lecturas a la gente, bueno, ¿y qué ideales ves en tu vida? Y generalmente las respuestas son terriblemente banales, porque siempre son cosas en el espacio y en el tiempo. Bueno, mi ideal es algún día hacer un viaje a la India, vaya. A mí siempre me gusta entrar en el juego que les lleva a la contradicción, quiero decir. ¿Y cuando lo tengas? Bueno, cuando lo tenga, dale una cosa. ¿Y cuando la tenga? Y es como la pregunta que, por supuesto, no sé lo que van a responder. Pero a través de esta serie de preguntas, la persona empieza a darse cuenta de que todo deseo que se cumple, inevitablemente lo deja uno vacío. Es decir, lo deja en disponibilidad de seguir deseando más. Hay una diferencia entre deseo y voluntad. Voluntad creativa, se entiende, ¿no? La voluntad creativa no desea nada, solo ser. Por lo tanto, no es el deseo de ser ni así ni asá. Es el deseo de ser de una manera que ninguna circunstancia pueda agotarlo. ¿Se entiende eso?
Eso hoy en día ha caído, quiero decir, ¿no? Es muy difícil hoy en día una orientación hacia esto. Porque, como dijo Nietzsche, Dios, que es el mundo de estos ideales que no están en la tierra, ha muerto. Entonces solo nos queda mirar a la tierra y encontrar nada. Nada merece la pena. Todo es consumible, todo es descartable, todo es provisional. Justamente esta visión de ideales inagotables, que es la metafísica, por cierto, es lo que está más allá de la física, es lo que se ha acabado en el siglo XX. Por esto Adler usa un lenguaje un poco raro, un poco antiguo, digamos, pero que sin embargo todos podemos reconocer que hay algo en nosotros que a pesar de eso resuena, es inefable en cierto sentido, no se puede decir, y en cuanto lo dices se ha quedado un poco, se puede apuntar, ¿no? Por lo tanto, la luna, todo lo que nos ancla en la heredad. Y por lo tanto, todo lo que nos, en cierto sentido, nos encierra, nos identifica con el espacio y con el tiempo. ¿Se entiende esto? Son las imágenes en el espejo, diría Platón, o Plotino, ¿no? Son imágenes reflejadas, imágenes puestas afuera y por lo tanto finitas. Siempre es esto o aquello o así o asá lo lunar. En cierto sentido lo lunar es aquello que viene con una determinada forma y por lo tanto finito. Mientras que lo solar, de lo cual lo lunar es solo un reflejo, es pura energía. Energía que puede originar infinidad de formas, pero que no se agota en ninguna de ellas. Yo tenía un amigo que vive todavía, que es un gran poeta, que escribió una poesía que decía: entre el poeta y el poema, me quedo con el poeta. ¿Por qué? Porque el poema ya está hecho, pero el poeta es la posibilidad de muchos más poemas. Es la fuente generadora, es aquello que genera. Los poemas son maravillosos, pero son como las manifestaciones en el espacio y en el tiempo de una energía que lo puede generar. Es esa energía. Entre lo creado y la creatividad, me quedo con la creatividad. Que siempre que haya creatividad va a haber creación, pero la creatividad, aun cuando se exprese en creación, no es creación alguna. ¿Se entiende? Pues esa creatividad es esa dimensión solar o fogosa o que apunta siempre a un futuro no realizable, mientras que la luna es los resultados. Y en cierto sentido lo que ya está hecho. Y como ya está hecho, como ya viene dado, es pasado. ¿Lo entiendo? Dice, en este almacén no está contenida la voluntad eternamente orientada hacia un futuro, hacia un más allá, diría yo, ¿no? Y entonces cita al Éxodo de la Biblia, aquella frase tan difícil de traducir, pero que normalmente se traduce como: yo soy el que soy. Podemos percibir ahora de alguna manera más clara cómo nuestro yo está partido en sol y en luna. Una vez más usaremos un concepto suplementario que podría ser como si no hubiera sol, sino ¿qué sería si solo hubiera luna para nosotros? Hace un rato empezamos como, ¿qué ocurriría si solo fuera sol? Y si solo fuera sol y no hubiera luna, no habría encarnación. Es como si solo hubiera creatividad, pero no hubiera materiales a través de los cuales expresar esa creatividad. No habría obra. ¿Se entiende? Pero ahora la pregunta es, ¿qué sería de nosotros si solo fuera luna y no hubiera sol? Él quiere mostrar la necesidad del uno y el otro, ¿no? La necesidad de core y de Hades, ¿no? Y dice así. Bueno, entonces este sujeto solo estaría vivo en la memoria de su pasado. Si solo fuera luna, se viviría solo en la memoria de lo que fue.
sin dimensión de futuro, de creatividad. De hecho, mucha gente vive así. Tú me pasaste una película que me gustó mucho, ¿te acuerdas? La de las invasiones bárbaras. Aquel diálogo cerca del final, de que una película muy buena, yo la recomiendo, si la pueden encontrar. Porque Sí. Bueno, a mí me gustó, yo no sé, luego igual a ustedes no les gusta, ¿no? Pero tiene cosas muy emotivas, ¿no? Una persona ciertamente más joven que yo, eso me impresionó, porque el personaje de la película está viejo, la verdad. Cuando dice la edad más joven que yo, Dios mío, que es un profesor, ¿verdad? Con una vida rutinaria, más o menos rutinaria, etcétera, se le decreta un cáncer y se encuentra con que se va a morir. Y todo lo que pasa con ocasión de eso. Entonces, en un momento, él le comenta a un personaje joven, que es la chica, la drogadicta, que a él le gusta tanto la vida. No tiene ninguna ganas de morirse. Porque a él le gusta tanto la vida. Le gusta tanto, por ejemplo, los buenos vinos. Entonces ella le pregunta, ¿qué vinos toma? Entonces le dice, bueno, ya hace como 15 años que no puedo tomar vino, pero los vinos que me tomaba. Las buenas mujeres, ha sido un gran mujeriego, ¿no? Pero claro, ya hace años que no está con mujeres. Pero bueno, las mujeres que conocí. Entonces ella le dice, usted no ama la vida, sino ama la vida que pasó. A lo que se está aferrando, por lo tanto, no es a la vida, sino al pasado. Y eso no es suficiente, claro. La añoranza no es lo mismo que la voluntad de vivir. Entonces, si quiero la vida por lo que fue, esto sería pura luna. Quiero lo que pasó. Ya no hay ninguna aspiración, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice así, entonces este sujeto no estaría vivo sino en la memoria de su pasado. Yo soy, diría, el que fui, a diferencia de yo soy el que soy. No, en este caso es yo soy el que fui. Y uno se adhiere a sus recuerdos, se adhiere a la rememoración, uno fue. ¿Y qué es ahora? Solo el recuerdo de lo que fue. Claro que no es reconocido como recuerdo, pero es lo único que alienta. ¿Se entiende? Dice, como el sonámbulo, entonces viviríamos solo en el recuerdo de nuestro pasado, experimentándolo siempre en el presente, sin posibilidad ni voluntad de corregirlo o de anularlo. Esto es otra de las cosas importantes, la posibilidad de anular el pasado. Esa es la posibilidad solar, eso que tira el futuro. Tiene incluso no solo la posibilidad de reconocerse en el pasado, sino incluso de hacerlo desaparecer. De no tener pasado. Es decir, el pasado está vivo como presente y no como pasado. ¿Se entiende eso? Sin la posibilidad o la voluntad de corregirlo o anularlo, entregado a la tortura de la eterna e inescapable repetición de lo mismo. Y por lo tanto, aquel que fui se reitera una y otra vez, no hay la posibilidad de crear nada nuevo, hay la adherencia a lo ya pasado, que vuelve una y otra vez. Experimentaríamos solo lo que ha venido a nosotros como un soplo del pasado, apenas si viviríamos una pesada experiencia física, una vida emocional instintiva, violentamente perturbable y enteramente estéril, apenas una vida espiritual dirigida a repetir lo que ha sido aprendido y almacenado en la memoria, viviríamos sin dirección individual, sin una meta futura, sin fuerza moral, sin la posibilidad del despertarse de ese otro sujeto. Este despertar no se puede cumplir solo a través del sol o solo a través de la luna, sino solo a través de la fusión de ambos elementos. Esta unificación significa la consumación entre las partes
mortal e inmortal del ser humano. Dicho de otra manera, también muy neoplatónico, entre la parte finita e infinita del ser humano. No es sólo el infinito que elude lo finito, no solo es lo finito sin potencialidad de romperlo, sino la unión, volvemos a lo mismo, ¿no? Es la unión de aquello que está más allá del tiempo con las circunstancias que aparecen en el tiempo. ¿Lo entienden, no? Sí. Por eso ya esto se puede hacer una lectura astrológica, es decir, en función de mi tema natal, donde está el sol, donde está la luna, me está hablando de la tensión entre una aspiración ideal que ha de realizarse en un entorno que está dado. La luna es aquello que ni está dado, pero está dado para darle forma a lo que aún no está realizado. Esta unificación significa la consumación entre las partes mortales e inmortales del hombre. Así como el hombre, como reflejo del universo, puede ser representado ni por hombre o mujer solamente, sino por la unión de ambos, así el yo del hombre no puede estar representado ni por el sol o por la luna solo, sino por la influencia conjunta de ambas luces celestiales. Percibimos ahora que todo lo que pertenece a nuestro sujeto, que se refiere a la región de nuestra libertad moral, se conecta con el sol. Y con la luna, todo lo que pertenece a nuestro yo, que refleja las cadenas impuestas sobre nuestra libertad por la herencia. A través del sol queremos. Aquí, claro, en inglés tiene gracia, ¿no? Porque dice we will. Will quiere decir voluntad, pero también quiere decir proyectarse al futuro. ¿Sí? Algo será, para que algo se vuelva futuro hay que añadirle la partícula will en inglés, pero will también significa la voluntad. Entonces, a través del sol, no solo queremos, sino tenemos potencial de futuro. A través de la luna, nos vemos obligados. Por el sol, nos unimos con lo supermundano o transmundano, en la metafísica, con lo que no está en el mundo. A través de la luna nos unimos con lo terrestre. O sea que claramente, si en un tema vimos que hay un horizonte que separa un cielo de una tierra, cada persona nace y por lo tanto tiene una mitad de cielo encima, pero una mitad de cielo cubierto por la tierra, el sol será el representante de la mitad celestial y la luna será representante de la mitad terrenal. Afortunadamente no hay nadie que sea solo solar ni solo lunar, es decir, cada uno de nosotros tiene las dos cosas, ¿no? Su libertad para crear, sí, siempre y cuando afronte las limitaciones que le tocan. Dicho de otra manera, la luna da el marco en el cual realizar los potenciales creativos del sol. Pero la luna sin sol deja de ser marco para ser esclavitud. El sol, a su vez, es el potencial creativo que ha de expresarse dentro de los confines determinados por la luna. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Siempre lo bajamos a simple, ¿no? Yo no elijo ser varón. No lo elegí yo. Y si creen en la reencarnación, el que lo eligió no era el yo que está aquí. Era otro. Entonces, cuando las reencarnaciones dicen, sí, pero tú elegiste tu familia. No fui yo. Era aquello en mí que no soy yo, porque yo ya estoy aquí. Y el que eligió no estaba aquí. Por lo tanto, ni siquiera soy yo. Si se quiere hablar de eso, llamarlo yo es una apropiación indebida. Será otro sujeto, pero yo, como siempre digo yo, pues si yo elegí, bien tonto he sido. Se ve que cuando elegí no tenía los criterios que tengo ahora, no hubiera elegido eso. Pero, lo elija o no lo elija, tengo que vivir con él. ¿Ven? En este tengo se nota la luna. Tengo que vivir con él. No depende de mí. No hay libertad. No puedo elegir a mis padres, no puedo elegir la época, no puedo elegir la sociedad, no puedo elegir ni el lenguaje que me toque, ni la clase social, ni mi cuerpo.
ni mis deseos puedo elegir, ni las fantasías que me habitan las puedo elegir. Me habitan, me tocan. Y está más allá de que yo quiera o no quiera. ¿Se entiende esto? Cuando digo yo me refiero a cualquiera de ustedes, no a mí. A mí también. Pero quiero decir que no estoy haciendo una autoconfesión, sino una revelación de la naturaleza de cualquier ser humano, ¿no? Nos toca lo que nos toca. En la medida que decimos nos toca es lunar. Pero para muchos esto es la condena. Me ha tocado. ¿Qué voy a hacer yo? Es como si se extingue lo solar en el reconocimiento de lo solo lunar. Entonces es lo que yo he llamado en otra clase, se escribe la biografía de una víctima. Mi vida es arrastrarme soportando lo que me ha tocado. Soy una víctima. Soy una víctima de las circunstancias, soy una víctima del código genético, soy una víctima del condicionamiento social, soy una víctima de las estrellas, soy una víctima de las causas mecánicas, soy una pura pasividad. Paso ante la vida con lo que me ha tocado, ni siquiera paso yo, paso empujado por las circunstancias, ¿se entiende? Y es cierto que este límite está. Y por mucho que lo quiera cambiar, puedo cambiarlo dentro de unos ciertos límites. Puedo cambiar relativamente por las posibilidades tecnológicas del momento, puedo cambiarme de hombre a mujer. Pero no puedo cambiarme de hombre a pájaro. Incluso hasta ahí estoy limitado. Puedo ponerme una vagina artificial, sacarme unos... Todo esto puedo, pero hasta lo que puedo es dentro de unos límites. ¿Se entiende? Cuando uno vive esto, está viendo el reflejo lunar, ¿no? Ahora bien, hay la otra cara que es tan importante, la cara solar, que es la que dice, bien, esto te toca, pero ¿qué estás haciendo tú con esto que te toca? Y de repente me hace ver que no soy solamente lo que me toca, sí que soy lo que me toca, pero también soy la posibilidad de responder de distintas maneras. Por lo tanto, no es solo lo que me toca, sin duda es lo que me toca. No existo fuera de mis circunstancias, pero no son solo mis circunstancias. Es las respuestas que uno dé a las circunstancias. Esto es un eterno tema de discusión entre la gente. Me dicen, hombre, pero tú tuviste la suerte de... Bueno, pero ¿qué he hecho yo con esa suerte? Porque esta misma suerte la han tenido millones. Millones han nacido varones, si se considera que eso es una suerte. O millones han nacido mujeres. Pero cada uno de esos millones no hace lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí, millones nacieron en mi clase social, pero ¿qué han hecho con ese nacimiento? Lo importante, por lo tanto, no es solo lo que te toca. Lo importante es dónde está tu colocación ante lo que te toca. Esta es la pregunta que a mí siempre me gusta tocar en las lecturas y todo lo demás, o incluso en las charlas comunes, con humor, porque estas cosas hay que tocarlas con humor. Como una persona se queja, ¿no? Que es comprensible, está bien, quejarse va bien también a veces, ¿no? Es decir, lamerse las heridas. El trabajo de la sal. La sal es lunar. La sal es blanca como la luna. El trabajo de la sal es lamerse las heridas y va bien. No se salan las cosas. Pero claro, solo esto no lleva más que a la eterna queja. Se pasa por lo que... Porque mi marido es asá, y mis padres son asá, y mi jefe es asá, y mi trabajo es asá. ¿Y tú qué tienes que ver con todo eso? Ante esta pregunta de repente de personas... ¿Cómo yo estoy? Claro que tú estás, pero no te ves. Ves todo aquello donde estás, pero no te ves así que estás en medio de eso. Entonces, la fuente de las respuestas, y esto es una discusión, yo lo digo en un minuto, pero darse cuenta es mucho más que un minuto, está en que hay gente... Sí, no es toda la vida. Hay un momento en que se enciende y una vez que lo has visto no lo puedes olvidar. Ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo. Una vez que lo has visto, una vez que core ya no es más core, no hay manera de volver a core. Una vez que has perdido la inocencia, la has perdido para siempre.
no recuperas esa virginidad, pero hay que perderla. Esto sí. Y se la defiende mucho, quiero decir, ¿no? Mucho. Es esta continua de, bueno, tú eres así porque, claro, tus padres te educaron de esta manera, y la sociedad en la que vives es esto, y el tal. Todo ese lenguaje extingue lo solar en pro de lo lunar. Y claro, ¿qué puede estimular en mí? Decirme, claro, yo no soy yo, son las circunstancias. Y esto de repente hace que el pájaro diga, no soy yo, es la sombra. Y es el terreno, fíjate, el terreno es ondulado y la sombra es ondulada por el terreno. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no existo. Cuidado con el peso excesivo, tú tampoco puedes hacer todo lo que quieras. Claro, ¿no? Ya lo vimos recién, la voluntad no es libre. La voluntad puede realizarse solo dentro de estos marcos. Te tocó ser mujer, no cabe ninguna duda. Pero de ti depende qué tipo de mujer seas. Una mujer que detesta ser mujer o una mujer que con su feminidad realiza lo que se realiza. Eso depende de ti. ¿Se entiende esto? Me tocó ser blanco, sí me tocó ser blanco. Y no puedo ser negro porque me tocó ser blanco, pero lo importante es ¿qué blanco soy? ¿Un blanco como cualquier otro o este blanco único? La unicidad no está dada, por lo tanto, por las condiciones generales. Y esto nos lleva a otra vuelta de rosca. La luna se conecta con lo colectivo. La clase es colectiva, el sexo es colectivo, el color es colectivo, no son rasgos míos, solo míos. Ser varón, la mitad de la humanidad. Hablar castellano, millones de personas. Nacer en el siglo XX, Definirme por todo esto es volverme uno más, de una larga serie. La luna, por lo tanto, es lo colectivo. ¿Se entiende esto? Por eso en la tradición astrológica la luna siempre representa el pueblo, lo popular, e incluso es un factor de popularidad. ¿No? La luna natal. La luna natal es lo que genera simpatía en los demás porque se reconocen. Es la parte común. Y sin duda existe. Pero luego está la diferencia. No lo común, lo diferente. Lo que no se deja apresar en toda esa comunidad. Y eso es lo solar. Claro, ninguno de nosotros es totalmente diferente. Pero ninguno de nosotros es totalmente común. Claro que en muchos de nosotros esa estricta singularidad duerme el sueño de los justos. Está tan revestida de que uno hace lo que se hace, uno compra lo que se compra, uno piensa lo que se piensa y uno quiere lo que se quiere. Pero, claro, en esa caparazón, en esa costra lunar, el polluelo parece no existir. El polluelo existirá rompiendo esa costra y expresándose. ¿Pero en dónde se expresará? Se expresará en un mundo. Y el mundo está dado. Sí, a cada uno de nosotros nos tocó este tiempo. Tiempo que tiene sus gracias y sus desgracias. No podemos salirnos de este tiempo. Pero eso significa que somos prisioneros del tiempo, en parte. Pero también este tiempo, que es nuestra limitación, es nuestra oportunidad. Porque lo que te toca hacer, te toca hacerlo en este tiempo. Este tiempo, por lo tanto, no es solo el límite, lo que me apresa, es lo que me da la tela en la que pintar mi cuadro. Un cuadro necesita ser pintado en una tela, es cierto, hay una tela, sí, pero la pintura está por hacer. El que hace la pintura dentro de lo que puede, esta especie de mezcla, ¿no? Entre lo que me toca y lo que puedo, este soy. No lo uno, no lo otro, sino lo uno y lo otro. Ahora bien, hay gente que el peso, sobre todo vuelvo a insistir, en nuestra cultura, en nuestra época, el peso en lo colectivo es muy grande, más con los medios de difusión masiva, la masificación, es el desarrollo de lo lunar. Lo lunar en el sentido de que pasivo. No es pasivo. No genera, simplemente se adapta, es adaptativo. Por eso, posiblemente en este tiempo, lo que más se requiere es un lenguaje como el de Adler, que refuerza, como buen neoplatónico, refuerza el otro aspecto, el aspecto dormido en todos nosotros, el aspecto de creador, de que eres creador, pero ser creador es ser responsable.
no hay tutía. Entonces se acabaron las excusas. No puedes decir, mira, yo hubiera sido un gran pintor, pero mi familia... No es tu familia, es lo que hiciste tú ante las demandas de tu familia. Lo hiciste sin darte cuenta, sin duda, pero lo hiciste. Afrontar esto, comerte esto, es perder la inocencia, ¿no? Entonces ya uno no puede decir, bueno, por mi familia. No fue mi familia, fue lo que en mí se toleró de la familia. ¿Se entiende? Entonces, claro, ahí uno descubre que había opciones. Uno no tuvo otra opción dado que uno era el que era, pero uno tiene opción ahora. Si no, el ahora vuelve a ser una repetición de ese pasado. Se dice, bueno, pero es que no tuve más opción y no sirve esto como reflejo de que sí, pero ahora las tienes. ¿Comprenden? ¿Comprenden el papel del arrepentimiento, lo importante que es? Es fundamental. El arrepentimiento, el reconocimiento de lo que no pude, no es simplemente la resignación. Sí que es resignación, me tengo que comer la píldora esa, ¿no? Y me hace humilde. Y a través de todo aquello donde no pude, puedo comprender al otro cuando no puede. Sin duda, está bien eso. Pero también es el reflejo en el presente. No pude entonces, pero si sé que no pude, ahora puedo. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, no pude, pero podía. Y si entonces podía, pero no pude coger esa oportunidad porque no la veía, si veo que no veía, veo que no veo. Y que por lo tanto hay más posibilidades que las que veo. Es decir, la libertad que no viví entonces, el arrepentimiento de no haber afrontado, no es un lamento por el pasado, sino es una actitud ante el presente. No hay pasado. El pasado está vivo al generar un presente que no sea un pasado. Esto no lo miden por actos externos. Esto no quiere decir que mi vida exteriormente va a cambiar. Puede que no. Lo que cambia es la instalación ante la vida. Puede que siga yendo al mismo trabajo y siga teniendo la misma familia. Lo que seguramente no va a ser igual es la relación con el trabajo, la relación con la familia. No es que cambia todo afuera, no, cambia el brillo con lo que se vive lo de afuera. ¿Lo entienden a esto, no? Y a veces sí que cambia lo de afuera también. Pero un cambio de afuera, sin un cambio de lo lunar, sin una recolocación, como dijo muy bien Adler, no es más que una repetición. Y te vas a otro lugar, y cambió la casa, y cambió el sitio, y cambió la calle, pero las historias se regeneran. Sí, es así. Por lo tanto, no se puede medir. La gente quiere síntomas externos, ¿no? Bueno, a ver, el cambio, ¿dónde se ve? No se ve en las circunstancias. No se puede ver desde la exterioridad. Se puede ver el que tiene ojos para verlo, en lo que irradia. En la persona. En algo que irradia, ¿eh? No en el cambio de sus circunstancias. No necesariamente. Leo un poquito más y terminamos. Percibimos ahora que todo lo que pertenece a nuestro yo, que se refiere a la región de nuestra libertad, él dice moral, nuestra libertad creativa, se conecta con el sol. Y con la luna, lo que pertenece a nuestro yo, que se refiere a las cadenas impuestas por la herencia. Aquí llegamos una vez más a la diferenciación entre, otra vez un ejemplo cristiano, entre el hombre y el hijo de hombre, que nos ocuparon tan intensamente en la sexta clase de la cosa traducida en castellano, o sea que aquí ni siquiera lo vimos, ¿no? En aquel tiempo pudimos afirmar que el representante de aquella región del cielo que en el momento del nacimiento está por encima del horizonte, la región diurna, llamémoslo así, era el sol, aun en el caso en que cuando nacíamos estuviera debajo del horizonte. El representante de aquella región por debajo del horizonte en el momento de nacer, llamada región nocturna, cuya radiación debe pasar primero a través de la sustancia de la Tierra para alcanzar al recién nacido, era la luna, aún
cuando pudiera ser que en el momento del nacimiento la luna estuviera encima. Queda claro esto, ¿eh? En una carta natal hay dos mitades, la de abajo y la de arriba. No importa que cuando nazcas el sol esté abajo, la región de abajo, por estar abajo, está representada por la luna. ¿Sí? La región de arriba, por estar arriba, está representada por el sol. Y no importa que cuando nacieras el sol estuviera abajo. Pero sí va a importar luego, el que esté arriba o abajo, va a importar, y lo vamos a leer en la próxima clase, pero no cambia el hecho de que la región de abajo sea lunar, aunque esté el sol allí, ni que la región de arriba sea solar, aunque esté la luna allí. Está claro que de las cuatro creo, ¿no? Sí, no, un poco más. Uno puede nacer con el sol en la región diurna o en la región nocturna, y con la luna en la región diurna o en la región nocturna. Pero uno puede nacer con el sol en la región diurna y la luna en la región diurna, es decir, arriba, o con el sol en la región diurna y la luna en la región nocturna. Claro, ya podemos anticipar que para Adler la posición más afín al simbolismo del todo sería nacer con el sol en la región diurna y la luna en la región nocturna. Porque entonces el representante del lado nocturno está en el lado nocturno y el representante del lado diurno. Pero esto no ocurre, quiero decir que la mayoría de la gente tiene combinaciones distintas, pero esto se va a leer. Es decir, que ante un tema, mirar esto, se va a leer. No quiere decir que uno tenga más suerte que otro, sino va a indicar el tipo de tarea que uno tiene. Quiero decir, nacer con el sol arriba quiere decir que la región diurna, que es la del hijo del cielo en uno, la de aquello en uno que añora reconocerse en lo celestial, al estar el sol, que es el señor de lo diurno, la región diurna, esa persona nacerá con una voluntad implícita que automáticamente se reconoce como despegando de la tierra, que es lo que el sol quiere. Pero hay el riesgo de que en este despegue de la tierra olvide su herencia terrenal. Por eso sería ideal que en este caso la luna esté debajo de la tierra. Así, mientras ese sol quiere despegar, esa luna debajo de la tierra le recuerda que tiene una herencia con la tierra, de que está por lo tanto entre los dos extremos, de que puede volar en la medida en que acoja la herencia terrenal. Veremos que el caso en que el sol y la luna estén arriba tiene una dificultad. No, o puede ser que el proyecto de futuro se vea a través de la carga lunar del pasado. Siendo el cielo lo que uno ve hacia arriba, al estar la luna como representante del pasado, tal vez haya que limpiar un pasado en la misma mirada hacia adelante.